Hay juegos que no se explican, se atraviesan. Closespire no se presenta como un juego sencillo, se presenta como un reto. No todos los juegos llegan para entretener, algunos llegan para ponerte a prueba. Pero antes de entender un juego, hay que estar dispuesto a escucharlo. Se abre el telón. El telón de Edu. Aquí la diversión sube a escena. Hola y bienvenidos a este análisis y primeras impresiones también de el juego Closespire. Son unas primeras impresiones porque creo que para hacer un análisis profundo y completo debo jugar muchas más partidas, entonces será un video para un futuro lejano, pero que quisiera de todas maneras en esta primera ocasión compartir con ustedes mis impresiones. Vamos a hablar de qué me ha parecido este juego en solitario, la rejugabilidad, para quién va, a quién le puede gustar, a quién no, también los componentes, los materiales. Vamos a hablar también de un poco de los tips que he podido ir encontrando a medida que he ido jugando este maravilloso juego de Closespire. Bueno, varios temas que quiero compartir con ustedes. De pronto sale un video largo, pero lo van escuchando estilo podcast o por partes. Y bueno, como ustedes puedan disfrutar de este, que es el primer video de análisis como tal de un juego que hacemos en este canal de El Telón de Edu. Es un juego que no entra a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez que uno está tomando un contacto como tal con él, porque es bastante complejo. Sin embargo, le tengo unas 14 partidas en esta primer estudio, primera salida a mesa, unas partidas que le jugué al tutorial inicial, que es una modalidad competitiva que no es como lo he ido jugando, ni como lo jugaré en mucho tiempo, pero que le da a uno un primer contacto de cómo se va a ir uno desarrollando en el mapa, cómo se mueven las unidades, qué es la fortaleza, qué es el portón, bueno, diferentes términos y conceptos que empieza a incorporar uno en ese primer tutorial. Luego sí jugué varias veces el tutorial al modo solitario. En ese son 3 oleadas y empiezan, pues a manera de ejemplo, la primera oleada es muy guiada y le van diciendo a uno paso a paso y le van enseñando. Luego la oleada 2 y la oleada 3 sí cuenta por la iniciativa propia y cómo uno pueda ir desarrollando las estrategias, le colocan unas misiones. En ese escenario lo jugué varias veces. Y luego jugué toda la campaña de los Corpulosos, que son 4 escenarios. Es la campaña inicial que lo invita a uno a el juego pues a desarrollar, y en esa pues en total jugamos 14 partidas a este juego del Closespire, que como les decía pues no es muy fácil de entrar por la complejidad. Pero quiero decirles que es un juego híbrido, es un juego que tiene como diversas mecánicas. Tiene un poco de defender la torre, porque uno tiene que cuidar su fortaleza para que no caiga, porque una vez sea destruida, ahí se termina la partida. También tiene un poco como de control de áreas, por aquello de que toca ir colocando capiteles o torres que van a ir defendiendo tanto a las unidades que uno va desplegando sobre el mapa, como también a la misma fortaleza. Entonces se van uniendo esas dos mecánicas. Y una tercera podría ser un plus táctico, ¿no? Cada escenario es una invitación a resolver un escenario como tal, como digo, pero son cumpliendo 3 misiones. Uno puede cumplir una sola de ellas y avanzar y resolver y tener éxito en el escenario. Pero para llegar a cada una de ellas uno tiene que ir resolviendo muchos plus ahí sobre qué unidades tiene que usar, cómo las tiene que mover. Entonces, pues digamos que maneja esas 3 mecánicas. Es un juego de 1 a 4 jugadores, pero tiene pues un modo solitario muy amplio que ya hablaremos, una duración de aproximadamente, a mí me duró unas 3 horas por escenario, algunas 2 horas, 2 horas y media, también depende de cómo uno lo vaya llevando, de su tiempo, de qué tanto quiera uno estar pensando cada movimiento, y pues cada quien lo va a disfrutar a su manera. Puede uno ir pues más rápido y estrellarse también más pronto, pero en realidad son unas 2 horas, entre 2 y 3 horas por escenario. La complejidad, como ya lo decía, en la BGG por lo menos es de 4.40, es bastante alta, con una calificación media de 8.2. Vamos a hablar un poco de los componentes, pero antes de pasar a la mesa, antes de mostrarles los manuales y hablar de ellos, quería mostrarle la caja como tal.
Es un juego que pesa aproximadamente unos 5 kilos y tomé las dimensiones. A lo alto son 30 centímetros, de fondo son 15 y de ancho son 35. Entonces es bastante grande, aunque es bastante rígida para soportar todo ese peso de los 5 kilos. Viene aquí con su imagen interna, parece como si fuera casi madera. Esto es bastante bien la caja, ¿no? Como tal. Vamos a ir a la mesa, voy a hablarles un poco de todo lo que ustedes se van a encontrar, más o menos de cómo se juega sin ser un tutorial como tal, pero sí, por lo menos para que se den una idea de en qué consiste este Closefire cuando uno lo saca a la mesa y lo invita a este reto maravilloso. Ya estamos aquí en la mesa, estoy con este medio escenario que les estoy mostrando, fue el último que jugué de la campaña de los Corpulosos, pero quiero mostrarles diferentes componentes y diferentes cosas que trae la caja base de este juego del Closefire. Mirando el reglamento, pues a mí me ha parecido un reglamento muy bien llevado, muy interesante. Bueno, acá contando un poco el lore, la historia de cada facción. Bueno, acá los componentes que trae. Es un manual que lo va guiando a uno a través de una primera oleada, porque los escenarios se van jugando por diferentes oleadas. En el tutorial maneja como si fuera un juego competitivo. Recordemos que acá podemos jugar en cooperativo y solitario, pero también en manera competitiva. Entonces el primer turno es como si fuera uno jugando en el modo competitivo, aunque uno está haciendo los movimientos de las dos facciones. Y van explicando muy bien pues todos los componentes que se van colocando en el tablero, que ya los voy a mostrar más detenidamente, cómo se arma todo el escenario. Acá es subrayado para tenerlo más presente cuando vuelva a sacarlo a mesa. Aquí están los conceptos básicos de cómo es un territorio, los pozos de energías, que ya los miraremos un poco más detenidamente, aunque no pienso hacer como un tutorial, pero sí para que se den una buena idea de cómo se desarrolla este MOBA juego de mesa Closefire. Aquí lo que uno encuentra en las fichas de los secuaces, la salud, el ataque, los movimientos, los diferentes iconos que uno va encontrando tanto en los secuaces como en los héroes de cada facción. Los talentos, cuánto va a costar. Ya luego sí, pues está la secuencia de juego, la fase de evento, sobre todo para el modo competitivo. En solitario no se maneja esa fase de eventos que son con cartas. Y ya aquí va un paso a paso, diciéndole a uno cómo se van moviendo las diferentes fichas de los secuaces, de los héroes, y cuál es el propósito en este escenario tutorial. Más o menos son unas 27, 28 páginas, no, 35 páginas. Este manual bien llevado lo manejan a uno durante la primera oleada y ya luego le toca a uno seguir jugando para poderlo pues incorporar, ¿no? Las reglas, diferentes maneras de estar uno desplazándose por este mapa. También tenemos una referencia de reglas que me ha servido muchísimo en estas partidas que he jugado. Pues es muy parecido a lo que tienen de referencia de reglas de otros juegos, va en orden alfabético, uno busca si no quiere saber sobre el ataque o si no quiere saber sobre la cara ascendida, y entonces si hay cositas que a uno se le han olvidado, pues va y recurre a este manual de referencia de reglas. Tiene 19 páginas y por la parte de atrás tanto este como el reglamento tienen la misma estructura, donde aquí vemos que tiene una referencia rápida de las oleadas. Esto más que todo es, pues esto es una referencia de lo que va a hacer como si fuera en modo competitivo, pero en el modo solitario pues cada escenario le va diciendo a uno qué es lo que tiene que conseguir en cuanto a energía y a cuanto en puntos de comando. En energía para comprar unas cosas, punto de comandos para comprar otras que ya les contaré. La secuencia de la oleada, pues las diferentes fases de evento, de ingreso, fase de mercado, fase de construcción, fase de preparación y donde está todo el meollo del asunto y del juego y del quebradero de cabeza, que es la fase de ataque. Entonces aquí uno va mirando para no perderse. También tenemos aquí los diferentes casillas de terreno, porque cada
digamos, héroe o secuaz, va a tener, por ejemplo, aquí en esta ficha, vemos que acá tiene un montecito, por decirlo de alguna manera. Ay, perdón, la cámara. Aquí tiene un montecito, que quiere decir que ella se puede mover, miramos esta tabla, se puede mover por caminos normales, se puede mover también por, digamos, por praderas, creo que se llama, y por montañas. Entonces, esta fichita que tiene ese monte se podría mover por esas tres casillas que acá están. Pues también se ven los caminos, la praderita y las montañas. Hay algunos que ya tienen el icono para moverse por montañas y otro que va por todo y se puede mover hasta por casillas de agua. Entonces esta guía, este tablero, nos ayuda también, como por si se nos ha olvidado, hasta qué capacidades tienen de movimiento. Aquí los costes de las diferentes fichas de los capiteles, fichas de distancia, de ataque, de fortaleza o fortificación. Y aquí también un poco de despliegue en solitario de los héroes, de los secuaces, si pueden salir en grupo, si pueden salir en solitario, las fichas de movimiento, cómo suben de nivel. Entonces es una guía bastante práctica. ¿Qué más nos encontramos en cuanto a... Uy, que se me queda aquí todo. En cuanto a manuales y folletos y cuadernitos. Este, que es el grueso, tiene 100 páginas, 102 páginas. Aquí es donde está todos los escenarios del modo solitario. Entonces, aquí también van agregando algunas reglas que no se encontraban en el reglamento inicial. Y entonces nos van llevando también un poquito de la mano en el modo solitario y modo cooperativo para enseñarnos cómo se mueve la IA, sobre todo. Bueno, también cómo se crea un poco la isla, qué es lo que vamos a encontrarnos en este cuaderno gigante. Colocan un escenario que no tiene que ver con las campañas como tal de cada facción, pero sí son durante 3 oleadas. Entonces nos van enseñando qué es lo que nos vamos a encontrar aquí en la oleada 1, en la 2, en la 3, en la fase de ingresos, en la fase de mercado, en la fase de construcción, que prácticamente son muy fáciles. Esta parte es muy fácil de entender, ¿no? La fase de ingresos, la energía que uno tiene. La de mercado es que uno puede hacer una compra normalmente en el mercado, que son de unas fichas que ya les muestro y así vamos aprendiendo y repasando yo también un poco todas las reglas. Ahí está la fase de mercado. Entonces acá nos dice, por ejemplo, lo que hace la IA como tal en esta oleada 1. Dice, los arbolables compran un territorio pero no lo colocan. Eso es lo que hace. Aquí en la segunda oleada dice reglas habituales, quiere decir que no hacen nada. Aquí vuelven a colocar un territorio pero no lo colocan. También la fase de construcción, que es donde uno empieza a mejorar su fortaleza, a colocar digamos, más piezas dentro de su fortaleza para irla mejorando o ir mejorando también a los secuaces, ir colocando los capiteles. Si uno ya tiene capiteles montados, pues ir mejorándolos también. Entonces acá dice que hace la IA. Los arbolables construyen una arboleda flotante, las mejoras de ataque y de distancia en un pozo de la fortaleza. Y luego la fase de preparación, que el jugador tiene 5 puntos de comando para comprar secuaces o héroes, aunque el héroe solo puede tener un héroe al inicio y normalmente se sabe cuál es el único que pueda desplegar, a menos que el escenario diga lo contrario. Entonces todo este facímin, o bueno, todo este fascículo, todo este libro, tiene que ver con cómo se va a encontrar y va a manejar uno cada escenario, cómo se va entonces a controlar la IA, la energía, los héroes de la IA, bueno, cómo se va enfrentando uno a este bot y también todos los primeros movimientos en la primera oleada de ese escenario virtual y lo dejan después a uno solo en la oleada 2 y 3, pero tiene muy buenos ejemplos, muy buenas gráficas, bueno, ejemplos no, cómo es que se tiene que mover, entonces lo va diseñando uno, cómo mueve a los diferentes secuaces o los contraataques de los capiteles, los ataques de los capiteles y los contraataques de los enemigos o las otras unidades enemigas. Entonces este es un primer tutorial y ya luego pues le muestro uno de los diferentes territorios que se encuentra, los talentos de la IA, porque pues cada fichita de facción, por decir esto, tiene un talento. Este es un asedio de energía y acá dice 3 de alcance, defensa aérea y transporte. Yo lo puedo entender si lo leo en mi hoja de facción, si yo estoy manejando esta facción, valga la redundancia. Pero si lo lleva es la IA,
tengo que remitirme a este glosario o a este guía de talentos para ver qué es lo que hace la IA con cada uno de ellos. Ahí ya se empieza a complicar un poquito el tema de reglas. Y luego ya después de todo esto viene como un tablero, de prestigio, de acuerdo a cómo uno le vaya yendo en cada escenario, los va anotando. Y por ejemplo para la campaña de los corpulosos, si uno va a gastar luego un coste de prestigio, pues acá tiene como un beneficio, si uno va a gastar 2, 3 o 4, bueno, aquí uno va marcando si uno los va usando. De cada facción tienen pues este tablerito. Aquí también una guía para todas las campañas, para ver cuál es una puntuación final. Y aquí le dicen a uno qué tal le ha ido de bien durante toda la campaña. Y pues está el capítulo 1 de los corpulosos. Y ahí vienen todos los escenarios. Tiene otro cuadernito más pequeño que es el modo cooperativo, que aquí vamos manejando de las dos facciones o si son dos personas. Prácticamente tiene la misma estructura del otro, pero aquí lo estoy utilizando porque también tiene la guía esta de referencia de talentos de IA. Entonces esto lo estoy dejando abierto ya por esta guía para que no tener que estar usando el otro, porque ahí miro más las oleadas y lo que me está diciendo el escenario que tenga que construir en cada uno, y este sí lo dejo abierto para llevar los talentos de la IA. Otras cositas que uno va usando en cada partida son, por ejemplo, estas guías de referencia. En este caso que yo estoy llevando o hice la campaña de los corpulosos, los 4 escenarios. Entonces aquí uno le van diciendo, bueno, los secuaces, los héroes, más o menos una guía de qué se está utilizando. Y todo esto es como uno puede en la fase de construcción ir mejorando la fortaleza, la fábrica. En este caso pues que se llama la fábrica, acá el hoyo del honor, que aquí por ejemplo hice juegos de la arena para luchadores. Todos los secuaces luchadores natos ascienden de forma permanente. Entonces uno le da la vuelta a ver si encuentro aquí un luchador nato. Por ejemplo este que es un luchador nato, que tiene 3 de vida, 1 de ataque, 2 de movimiento. Pues si lo giro asciende. Si hago esta construcción número 1 del hoyo del honor, va a ascender esta ficha por donde se ve esta estrellita. ¿Y qué es lo que cambia? Sobre todo pues el movimiento y la vida, ¿no? Y el ataque. Aquí tiene 3 de vida, aquí viene 3 de vida. Si en la cara ascendida tuviera un 4, al voltearlo colocaría una ficha más de vida. Por el lado normal ataca de 1, por el lado ascendido ataca de 2, por acá se mueve de 3 y por acá se mueve por acá se mueve de 2 en el básico. Y en el ascendido se mueve de 3. Entonces, digamos que estas construcciones ayudan. Y por el otro lado, pues cada fichita de secuaz y de héroe también le van explicando a uno pues los diferentes talentos que uno se va a encontrar para manejarlo y poderlo utilizar al máximo. Y asimismo, pues si yo estoy jugando en este último escenario que estaba jugando contra los legatarios, pues tenerlo también por si ellos construyen algo de su fortaleza, saberlo mejor. Y por este lado, pues tenemos también los talentos de cada una de las facciones. Tengo otra hojita, además que bueno, la calidad ya vamos a hablar, pero tengo otra hoja que estas son unos talentos de mercados y monumentos, que era en la fase que les estaba contando que tenemos de mercado, que está en una de estas guías, a ver, de esta secuencia, en la secuencia de cada oleada. Pues hay una fase de mercado que es la fase número 3. Entonces cuando uno va a comprar, que no sea territorio, sino alguna fichita de secuaz o alguna habilidad, pues uno puede venirse a esta ficha de guía de talentos de mercado para leer qué es lo que hace cada uno de esos talentos. Los materiales de todas estas hojitas de guía de facción y de talentos, pues la verdad es que es una calidad muy top, muy bien hecha por parte de esta compañía de Chip Theory Games. Bueno, los tapetes también, pues digamos, estos son los territorios pequeños que salen en la fase de mercado. Aquí yo coloco, por ejemplo, bueno, no se alcanza aquí a ver, pero coloco aquí en la fase de mercado, siempre uno coloca 3 fichitas. Esto lo tengo un poco desordenado porque terminé el escenario y lo dejé aquí montado para hacer este video de impresiones, pero primero como mostrarles también los componentes. Estos territorios son los pequeños que uno compra, tiene la posibilidad de comprar alguna de estas 3 fichas de mercado, que cada oleada
uno va cambiando, o comprar un territorio a un precio de 2 de energía. Y estos territorios pueden tener, por ejemplo, cuando llaman pozos de energía, es como esta luz azul que hay en diferentes partes del escenario. Por ejemplo, acá también hay una, aquí también hay una. Ahí es donde se pueden construir capiteles siempre y cuando uno tenga influencia. Es decir, que la isla a la que está uno uniendo esta pieza, digamos, de esta, si yo lo puedo unir, colocar esta pieza, por ejemplo, así. Bueno, tocaría mirarlo del territorio, pero aquí no bloqueo caminos. Si yo coloco esto, puedo colocar un capitel acá, siempre y cuando tenga un capitel ya construido en estas otras casillas de isla. Los materiales pues son tapeticos de neopreno, como se pueden ver, muy bien hechos. Así son tanto los pequeños como estos que son gigantes. Yo me conseguí y compré ya las fichas premium de vida. También fui reacio, así como mi amigo de Juanito de Mis Aventuras Lúdicas, que también es reacio a comprar estas fichas de vida premium, porque las que vienen son las normales, que bueno, no las tengo aquí a la mano, ya las guardé. Entonces yo la verdad pues hice el gasto, sobre todo porque ya tengo el juego de Too Many Bombs, hasta con la expansión de Undertown, y la verdad pues que la sensación cambia mucho. O sea, sentir esto en la mano, junto con las fichas, por ejemplo, de secuaces y demás, y estar uno moviéndolas por el tablero, pues este peso, si uno va a jugar bastante el juego, de verdad que amerita hacer la inversión para estas fichas, y sobre todo si uno tiene diversos juegos de esta misma compañía de Chip Theory Games, porque todos, bueno, el Too Many Bones, creo que el Oplomacus, bueno, un juego que se llama algo así, Oplomacus Victorium, también manejan de estas fichas de vida. Entonces pues yo hice la inversión porque la voy a usar tanto para Too Many Bones como para este juego, y la verdad que la sensación es muy buena. O sea, la sensación es muy agradable. Voy a hacer aquí una pausita y les muestro las fichas con las que venía este juego. Estas eran las fichas con las que viene el juego, que ni siquiera las he abierto ni creo que las vaya a abrir, para marcar la vida. Estos son los tres. Y no lo voy a abrir, pero les voy a mostrar las que tengo de Too Many Bones. Más o menos se dan cuenta cómo es el peso y la sensación. La verdad, esto es muy liviano. Esto creo que es solo plástico y ya. Esto sí tiene una parte como de metal por dentro, que hace que este peso pues sea más agradable al tacto. Y la verdad que yo sí lo recomiendo si van a jugar, si tienen ya varios juegos de esta misma compañía, como el Too Many Bones, como el Cloudspire, o Plumacus también. También el que va a salir, el de Scroll, me imagino que también va a usar de estas mismas fichas. Entonces, bueno, yo aquí las tengo guardaditas, todas las que me venían con el Undertown y con el Too Many Bones de la caja base, pero esto es una compra bastante buena. Vamos a seguir mirando los componentes. Entonces, pues ya habíamos hablado de las fichas de secuaces. Cada facción pues tiene sus fichas de secuaces y de héroes. En el mercado nos vamos a encontrar, a ver si puedo mirar aquí en mercado, diferentes modalidades de fichas o diferentes categorías de fichas. Estas son como habilidades, que esta por ejemplo llama misil mágico. Entonces uno se va a la tabla de talentos y lee qué es lo que hace, el vuelo, que uno puede atacar a los secuaces que tengan pues la habilidad de volar. Este es un héroe un héroe mercenario. Estos son capiteles. Estos son secuaces mercenarios, cada uno con su talento. Este por ejemplo es una mejoría para mejorar capiteles. Y estos son los que se van rotando. Uno digamos al inicio del juego, o de la oleada más bien, uno va mezclando esto y coloca solo 3 en la parte que uno tenga disponible de la mesa. Estos 3 los voltea. Estos son los que están disponibles en la oleada 1. Cuando se acaba la oleada 1, coge uno de estos 3 y se descartan, y pone otros 3, los voltea, y estos están disponibles para la oleada número 2, y así sucesivamente. ¿Qué más se maneja en una partida normal de Cloudspire? Pues estas cartas de reliquia, que en esta última yo conseguí 2, que esto depende también de los monumentos que uno haya vencido. Pues me salieron, digamos que como recompensa de unos monumentos que ya se los muestro. Estas son unas carticas de reliquia entonces que uno mezcla y las tiene ahí también en un lado. Cuando se la gana pues se voltea
y uno va a leer aquí, si acá por ejemplo dice de un solo uso. Esta es una entrada de la fortaleza. Al final de tu turno, durante la fase de ataque, hace regresar un héroe a su fortaleza. El jugador que lo controla puede colocarlo al fondo de su pila de despliegue al inicio de su siguiente turno. Y así cada uno va a tener sus habilidades y sus ventajas, estas cartas de reliquia. Más o menos se coloca una facción así. Esta es la de los legatarios, con su héroe, les que faltaba. Entonces, digamos que esta bandeja también viene dentro del juego. Si ustedes vieron el unboxing narrado, que por acá voy a dejar la etiquetica por si no lo han visto para que vayan y la vean. Y acá uno mantiene todos sus fichitas con las cuales va a jugar una oleada o toda la campaña, pues prácticamente si uno está llevando esta facción. Los que tienen un marco dorado, aunque aquí en la cámara no es que se note muy bien, el marco dorado son los héroes y estos tres clases de fichas que viene como plateadito, perdón, como en bronce, que no se diferencia muy bien en cámara, pero bueno. En bronce son los secuaces de la facción. Uy. Y estos que vienen como en plateadito, el borde, estoy hablando de este bordecito, ¿no? Este bordecito, que acá sí se ve un poquito más que está como plateado. Estos son los capiteles. Entonces uno lo organiza capiteles, estos tres huequitos para los secuaces y los tres de adelante para los héroes. Vamos a voltear, bueno, voy a voltear un poquito aquí la cámara. Si se mueve mucho, hago un corte para mostrarles la fortaleza. Esta es la fortaleza, por ejemplo, que tengo en los legatarios. Aquí esto que se ve en rojo, pues es la vida de toda su fortaleza, del portón que llaman, que normalmente arranca en 10. Y cada golpe que logremos darle, o por la facción enemiga logre darle aquí al portón, pues va reduciendo la vida hasta llegar a 0. Y aquí uno va marcando la energía. En este caso, pues estos eran los de la IA, entonces la energía no se maneja tanto, no sirve, pues por lo menos en la primera campaña. Estos, no sé cómo llamarle, estos pinchitos, estos taquitos, se van colocando donde uno va haciendo las mejoras de facción para recordar que uno ya las tiene. Entonces ahí pues uno tiene, ellos alcanzaron a construir la 1, la 2. La IA puede construirla en desorden. Uno si no llega a manejar esta facción, para llegar al 3 sí tiene que construir primero el 1, después el 2 y luego el 3. Vamos a hacer un acercamiento. Si se mueve mucho la cámara, algún corte. Aquí, a ver. Ahí. Entonces, pues estos son los que yo estoy diciendo, que uno tiene que marcar primero, ir construyendo el 1, el 2 y el 3 para mejorar pues lo que es la fortaleza. Aquí nos encontramos entonces con estas fichas blancas de borde blanco con lo que se llaman los monumentos. Bueno, todas estas también tienen la calidad buena, no es la livianita de las fichas normales de vida que trae el juego, sino las de peso. Y estos son los monumentos. Esta, por ejemplo, es una ficha de pantano. Esto es, creo que es de edificación. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Pantano. Y hay uno que es de ruinas. Ruinas, pantano. Y ya busco el otro nombre y les digo para que esto sea un poquito más en orden. Entonces, ruinas, pantanos y ya le digo cómo se llama este. A ver si encuentro aquí la de referencia de reglas. No, ¿dónde está? Ay, se me perdió un segundo. Perdónenme. A ver. Los componentes. Si le encuentro aquí en el reglamento. A ver. Acá me dice, no, dice ficha de monumento, pero era por acá. Templos. Ya se me había ido el nombre. Entonces tenemos los templos, los pantanos y las ruinas. Y cada uno, esto se coloca. Los pantanos, tiene que haber un pantano cerca a la fortaleza, al primer pozo, que estamos hablando de estos pozos que tienen esta lucecita azul. Los pantanos tienen que ir sí o sí un pantano cerca a cada fortaleza y los demás ya se colocan aquí, por ejemplo, hacia el libre albedrío, a suerte, como vayan saliendo. Y cuando uno va pasando con sus secuaces por el lado, si uno llega aquí a una casilla que esté al lado,
hay un momento de la fase de todo el turno donde uno puede explorarla. Entonces uno la voltea y la lee y este dice enfrentamiento premonición. Entonces al decir enfrentamiento quiere decir que tiene que sí o sí destaparla, o sea, colocarla en juego. Perdón, enfrentamiento es que uno, no, me confundí. Enfrentamiento es que uno sí tiene que el secuaz tiene que, si puede atacarlo, lo tiene que atacar. Y la premonición creo que sí es lo que tiene que ver con que se tenga que develar de una vez. Vamos a mirarlo aquí, si es así. Premonición, si exploras este monumento, tienes que revelar. Exactamente. Estaba confundido con los nombres, pero bueno. Enfrentamiento es que tiene que enfrentarse el secuaz. Premonición es que lo tiene que destapar. Y aquí se le colocarían, por ejemplo, como dice, 6 de vida. Entonces cogemos 6 fichitas de vida. 4 y 1 son 5. Lo colocamos acá, en este pozo, que de aquí. Y él tiene contraataque de 1. Es decir, que este secuaz que estuviera acá, si yo lo ataco con un ataque que este dice ataque 4, es de los más poderosos de los corpulosos, siempre y cuando el dado me lo deje mover o atacar. Atacaría de 4, quitaría 1, 2, 3 y 4 fichas. Y este le devuelve 1 de contraataque al desamparado. Y así vamos desvelando pues, los monumentos. Esas son las fichas blancas que se encuentran en el juego. Ya estas fichas amarillas son las fortificaciones que uno le coloca a los capiteles, porque estos pozos, después de que uno los ha vencido, si uno tiene influencia, puede construir uno un capitel, colocarlo aquí. Este capitel, por ejemplo, si yo lo tengo aquí ya mejorado, puedo poner una ficha de ataque y una ficha de distancia. Es decir, que va a atacar a 2 de distancia. El orden como uno le coloca es importante, porque si yo lo coloco, digamos, así, primero el ataque y luego la distancia, cuando vengan a atacarme este capitel, la primera ficha que cuando lo ataquen, la primera ficha que se le va a perder es esta, de ataque. Entonces quedaría con distancia, pero sin atacar. Por eso es importante colocarla, digamos, normalmente así, con la distancia abajo y el ataque aquí, para que cuando lo ataquen y pierda esa ficha de distancia, pueda seguir atacando a sus casillas adyacentes. ¿Qué más les puedo contar de todos estos componentes? Pues que me han gustado muchísimo. Tiene unos dados que son muy parecidos a los de el Two Bones. Estos son los dados de ataque con los que uno ataca, con los que atacan los capiteles en una fase que está de los capiteles. Pues los manuales han sido muy intuitivos, muy buenos. Y también pues decirles que el arte, yo al inicio no me gustaba mucho. Cuando empecé a ver videos de unboxing, de partidas, no sé, no me atraía mucho esto de los caminos, o sea, pues como que estos dibujitos de los montes, bueno, no era que me gustaran así que dijera, uy, qué locura, pero ya es agradable, ya cuando uno lo entiende más o menos cómo funciona cada casilla, me va gustando el arte de los enemigos o pues de estas fichitas de cada facción, pues ya uno le va cogiendo el gusto. Y sobre todo, si uno empieza a disfrutarlo jugando, pues el arte empieza a pasar a un segundo plano, pero sin restarle importancia, ¿no? Esto parece más como un Navi de Avatar. Estos Nanora creo que se llaman. Esta facción no la he jugado todavía. Entonces el arte pues me ha ido gustando, a pesar de que al inicio no, a medida que he ido jugando, me ha gustado bastante. Entonces aquí puesto en mesa, pues esto es más o menos lo que compone el juego. No he explicado mucho así de cómo va, pero voy a poner aquí a mano alzada el celular. Un segundo. De esta fortaleza van a salir pues mis secuaces, mis minions. Si yo los coloco aquí, pues digamos aquí van cada uno por separado. Pueden ir también unidos. Puedo colocar aquí algún héroe encima. Y acá se van a ir moviendo. Este héroe dice, por ejemplo, que se mueve, porque ya lo tenía pues ascendido, dice que se mueve 3, entonces yo lo movería. Los héroes sí los puedo mover como yo quiera. Por ejemplo, acá en este mapa podría moverlo a 1, 2 y 3 y venir a atacar este capitel que está por este lado. O podría de una vez ir por el camino hacia la fortaleza. Los secuaces sí o sí se tienen que ir moviendo. Este que se mueve 2, 1 y 2. Después este se movería 1. Y van avanzando por este camino, por este caso porque en este mapa no hay más caminos, y van avanzando por todo este camino, aquí te tienen que enfrentar a capiteles enemigos,
Dependiendo, hay diferentes objetivos en cada escenario. Digamos, una suposición sería ir a destruir la fortaleza enemiga. Entonces tendrían que recorrer desde aquí y por todo el camino. Ellos siempre van a avanzar hacia su objetivo, enfrentándose a los otros enemigos que se encuentren por el camino, capiteles y demás, para llegar hasta acá y empezar a atacar a la fortaleza y restarle los 10 puntos de vida que queda en este portón. Así que más o menos esa sería la distribución de un mapa normal, de una facción y de un escenario en Closespire. Algo que me faltó por mostrar es que estos tapetes vienen numerados y cuando se arma el escenario le va diciendo a uno, coloque el tapete número 15, el 8, el 10, el 2, el 6. Entonces uno empieza a buscar los números, que es un poquito difícil, digamos. No que sea bastante, pero sí es complicadito, porque tiene que buscar uno en estas linecitas hasta encontrar el número, que aquí, por ejemplo, lo vemos, pero está muy aquí. A ver si lo puedo, sin mover mucho la cámara, aquí. El número 6, ahí se encuentra el número 6. Entonces, eso es como lo único que de pronto se les quedó cortico en el momento de preparar y componer todo este juego que pues tiene unas muy buenas calidades. Ese numerito lo hubiéramos hecho un poquito más grande en alguna parte del mapa. Ahora les voy a comentar las primeras sensaciones que he tenido jugando a este Closespire, a este estilo MOBA, que también ya estaremos comentando un poco de qué va. Las primeras partidas, pues jugué como a lo loco y empecé a llevar las unidades adelante, también los héroes, y me fui estrellando contra la misma dificultad, porque hay que tomarse el tiempo, hay que pensar. A mí me gusta jugar mucho el ajedrez, ya les he comentado. Así que luego de los primeros escenarios, de los primeros tutoriales, de saber que no era un juego de combate como tal, de ir avanzando, ir combatiendo, sino que era un poco más estratégico, que tocaba pensar un poco más cada movimiento, pues fue la primera sensación, el primer aprendizaje que tuve con este Closespire. Y precisamente el juego te va enseñando poco a poco muchas cosas, porque si bien es fácil entender el orden de turno, además hay una guía en cada manual, ya lo vieron, pues es fácil ir llevando ese paso a paso. Lo complicado realmente es recordar todas las reglas o estar bien pendiente de los talentos, cómo funcionan cuando uno lleva alguna unidad que tenga ese talento y diferente a cuando uno está mirando el talento de la IA. Entonces son muchos conceptos que hay que ir incorporándolos para que la partida como tal vaya fluyendo más y uno no vaya cometiendo varios errores. Entonces el aprendizaje es un poco la barrera inicial que uno tiene que tener con este pues Closespire, los movimientos, las reglas y demás. ¿Cómo se siente el ganar y perder? Pues realmente yo al inicio lo estaba contemplando como un aprendizaje, como les estoy diciendo, pero luego, bueno, el primer escenario, los corpulosos, debo decir que es bastante complicado, es bastante difícil de conseguir, aunque sea una misión, pero luego que lo superé, los siguientes tres escenarios fueron un poco más fáciles, por decirlo de alguna manera, y llevar a alguna misión para superarlo. Pero la frustración entre ganar y perder, a mí me pasó lo siguiente, y es que yo ganaba casi todos los escenarios, pero cuando hacía un recuento de las 5 oleadas, de cómo había llevado el escenario, de qué era lo que me proponía y qué tenía que hacer, pues en ese momento encontraba que había cometido bastantes errores y sobre todo había unos errores muy complicados que le facilitaban a uno el escenario. Entonces eran pues unos errores grandes y ahí pues sentía esa frustración porque bueno, tenía que repetirlo obviamente para poder jugarlo mejor y entonces ese ganar y perder digamos que pasó a un segundo plano porque era el reto mío más que todo era jugarlo bien, tratar de jugarlo al máximo. Es un juego muy complejo para que realmente uno no cometa ni un solo error, pero pues era mi propósito, poderlo jugar de la mejor forma posible y sin cometer unos errores pues que fueran muy fáciles, que me facilitaran el escenario. Así que tengo que jugar muchas más campañas, ya estaré comentándoles cómo pienso abordar este juego y pues jugar más facciones, porque realmente cada facción creo que sí se va a sentir diferente cuando uno lo ponga en mesa. Por el momento los corpulosos, pero faltan 3 facciones más de la caja base, más las expansiones de facción que también trae el juego.
Lo que más me gustó, bueno, hablando un poco de las campañas o de esta campaña de los corpulosos que pude disfrutar, me gustó mucho que cada escenario le va exigiendo a uno casi por obligación que uno tiene que llevar, bueno, o probar diferentes estrategias, usar diferentes unidades que uno tiene dentro de la facción, porque realmente de pronto en un escenario uno solo utiliza algunos secuaces y alguno que otro capitel por ahí, pero el juego te va invitando a que uno pueda estar desarrollando diferentes estrategias y por lo tanto ir incorporando todas las unidades que tiene cada facción. Entonces me pareció muy bien hecho esa parte, muy interesante que casi que para resolver un escenario, para poderlo superar, obligatoriamente uno tiene que utilizar ciertas unidades que de pronto uno ni ha mirado. O también mirar la parte de la fortaleza porque uno tiene que ir mejorándola. Entonces, como hay muchas posibilidades, tal vez uno se enfoca solo en una o dos y uno las puede volver a repetir, pero el escenario te está invitando a mirar otras posibilidades, a mejorar otras cosas de la fortaleza para así poder superarlo y avanzar. Entonces me pareció muy bien cómo está creado esa parte de la campaña. También pues la sensación de resolver el reto. Mientras yo iba montando cada escenario, ya me iba imaginando como las posibilidades, qué unidades podía conseguir, digamos, si el héroe va al inicio o al final, dónde lo podría colocar, los secuaces, bueno, muchas cosas. Entonces, esa sensación de reto me pareció muy gratificante, me pareció muy entretenida y que cada decisión pesa. Realmente cada posicionamiento, cada movimiento, por ejemplo, del héroe era muy importante. Los secuaces van avanzando, tanto los de uno como los enemigos. Cuando ya no hay secuaces enemigos, el héroe o los héroes, porque uno puede llevar hasta dos, tienen que detenerse. No se pueden seguir moviendo. Uno no puede ir haciendo nada más con el héroe. Dicen que es una fase de campamento. Así uno tenga unidades de facción, ellas sí van a poder avanzar, pero los héroes no. Entonces era muy importante saber hasta dónde iba a mover el héroe, también saber en la siguiente oleada quién va a mover primero, si el enemigo o nosotros, para saber en qué posición iba a dejar el héroe. Entonces me pareció importante y me pareció entretenido como ir aprendiendo esa fase de posicionamiento de cada unidad que uno va utilizando. Y el control precisamente de todas esas variables, tanto unidades como qué ir mejorando en la fortaleza, como qué ir comprando en el mercado, pues eran las sensaciones que me iba dejando placenteras a medida que las iba descubriendo y a medida que yo las iba jugando. Y otra cosa que me gustó bastante es que en un escenario lo hice muy bien, digamos, hay dos fortalezas, ¿no? La de nosotros, la enemiga, por lo menos en estos primeros escenarios. Si alguna de las dos fortalezas cae, o sea, tienen 10 puntos de unidad, si llegan a cero cualquiera de las dos, se termina el escenario. Así las misiones sean diferentes, porque mi misión puede ser destruye todos los capiteles, consigue destruye al héroe enemigo, bueno, hay diferentes, pero necesariamente no tiene que ser destruya la fortaleza enemiga. Si yo gestiono muy bien todas mis primeras oleadas, y digamos que son 5, y en la tercera o cuarta mis unidades de secuaces, porque ellas sí tienen que ir siempre hacia adelante y siempre que puedan tienen que atacar, si todas ellas llegan al portón enemigo, a la fortaleza rival, y la derrotan, ahí se termina el escenario. Y si yo no he conseguido ninguna de las misiones que me están pidiendo, pues he perdido el escenario, por más que haya gestionado muy bien todo y que haya derrotado a esa fortaleza. Entonces, me pareció, pero muy, muy, muy entretenido y muy chévere que hayan pensado eso de que si uno lo hace muy bien, también pueda perder. Cuando me encontré con ese escenario y esa situación, la pregunté en los foros de Telegram de este juego y efectivamente me confirmaron que cuando cae la fortaleza, pues se termina el escenario y pues él me pareció entretenido, así uno juegue muy bien también puede perder, porque uno tiene que estar enfocado más es en las misiones. Así que era un punto que me llama la atención en esto de qué fue lo que más me gustó. Y ahora lo que menos me gustó. Realmente ahí, bueno, hay algo personal y es que no me gusta que los juegos de esta compañía, como este Crossfire y como Too Many Boss, pues no tengan nada que destroquelar, pero es algo personal porque dentro de la experiencia de los juegos de mesa modernos, ya les he comentado que yo disfruto todas las etapas y una de ellas es el destroquelar los materiales, los componentes. Bueno, no, esto pues tiene unos componentes muy premium
Entonces, pues no hay que destroquelar nada. Me falta esa parte, pero no es una cosa negativa del juego, sino más personal que, siempre quedo con la sensación de que, ven, ¿y dónde está el destroquelar alguna cosa? También, no por el juego, sino por mí, pues el inicio me pareció una barrera de aprendizaje, pero es normal de un juego que tiene 4.40 de exigencia. Así que, pues, no era que no es algo que no me guste como tal, sino que descubrí algo y era que yo soy muy perfeccionista, entonces mi motivación era a cumplir cada escenario sin cometer ningún error. Y ahí me di cuenta pues que al inicio o en las primeras campañas o en las primeras partidas va a ser muy complicado no cometer un error. Entonces hay que como priorizar qué errores están haciendo y cómo cualificarlos, a ver cuáles son más graves y cuáles no. Digamos que se me olvidó quitarle una vida a un secuaz. Bueno, pues sí, de pronto por algún efecto que se me olvidó. Puede ser un error, pero no puede ser un error tan complicado como otros que sí me puedan ayudar a facilitar mucho, pues conseguir el escenario o conseguir ciertas misiones. Entonces, digamos que no me gustó conocerme a mí como jugador de que era muy perfeccionista en cuanto a eso y que el juego también invita un poco a ser laxo en unas primeras contactos como son esto, en unas primeras campañas y que pues uno vaya disfrutando, ¿no? Que uno vaya disfrutando a medida que uno va conociendo y que el reto finalmente sea uno aprender mejor a jugarlo, aprender esas reglas y pues disfrutarlo de cierta manera. De pronto alguna cosa así negativa como tal del juego serían los números en los tapetes, que son muy pequeños, ya se los mostré cuando estábamos en la mesa mirando los componentes. Ahí sí de pronto hacerlos un poquito más grandes, que para el momento de hacer el setup pues no se complicara tanto, aunque bueno, es algo pequeño y tampoco es que dure mucho. Pero este juego pues realmente es pensado para personas que les guste tomarse el tiempo, les guste exigirse, aprendiendo reglas, incorporándolas y que se tomen el tiempo de jugar un juego en la mesa. El siguiente punto es la rejugabilidad. A mí me parece que tiene una rejugabilidad bastante buena. Por encima del promedio para uno jugar un juego en solitario. Tiene 4 facciones la caja base. Cada facción tiene su campaña compuesta por 4 escenarios. Serían un total de 16. Y también tiene escenarios cooperativos, 2 por cada facción. Serían unas 8. Es decir que tenemos 24 escenarios en el juego base. Si conseguimos la expansión de los secretos de Ankar, que me falta conseguir, incorpora muchos más escenarios para las campañas y para el modo cooperativo. Así que ya subiríamos a más de 30. Y tenemos 3 facciones como expansión, cada una con 4 escenarios y con sus respectivos escenarios cooperativos. Es decir, que tendríamos 4, 8, 12 escenarios más, ya estaríamos sobre los 45 más los cooperativos. Es decir, que redondeando serían aproximadamente unos 50 escenarios para jugarlos una única vez, donde hay que repetirlos en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, porque van a ser difíciles de superar. Entonces creo que la rejugabilidad pues no es infinita, aunque tiene un modo sin fin, donde uno se plantea, bueno, no lo he leído muy bien ni lo he planteado, pero creo que es como aguantar diferentes oleadas enemigas, a ver hasta dónde uno puede resistir con una facción u otra. Pero sin contar con eso, pues decimos que es una rejugabilidad, obviamente no es infinita, pero sí tiene bastante. Y aquí les quiero contar cómo planteo jugar este Close Spire a lo largo del tiempo. Y bueno, me he planteado esto porque, bueno, les cuento que casi con varios juegos, digamos que pienso cómo voy a utilizarlos a lo largo del tiempo, como ya les estoy diciendo, pero sin perder la motivación de volverlo a jugar, sin de pronto descubriendo cada vez que lo saque a mesa algo nuevo. Entonces, esta vez jugué la campaña de los corpulosos en unos 2, 3 meses aproximadamente. Lo volveré a sacar, jugaré la segunda campaña de la otra facción, pasarán unos meses, la tercera y así la cuarta. Cuando complete la caja base, probaré algunos escenarios de modo cooperativo, unos 2 o 4, ya miraré. Y luego iré con cada una de las 3 facciones que tenemos para este juego. Al terminar todo ese proceso, volveré a darle una segunda vuelta donde ahí sí la idea es mirar, ya te he llevado un registro de cómo he superado cada escenario, entonces en la segunda vuelta
empiezo con la campaña de los corpulosos, miro el escenario 1, cuántas misiones conseguí, si conseguí una, o conseguí las dos, o conseguí las tres. Que tres, creo que fue solo un escenario. Pero entonces, si conseguí una sola misión, esa segunda vuelta me voy a proponer cumplir dos misiones y no pasar el escenario hasta que no consiga esas dos misiones. Y así con cada uno de ellos. Pero aquí incorporo algo, y es que cuando termine la campaña de los corpulosos, haciéndome ese reto de superar cada escenario con una misión más, incorporo los escenarios nuevos que vienen en la expansión de los secretos de Ankar. Entonces, ahí hay una motivación extra para complementar toda esa campaña y así con cada una de las facciones. Y ya en un futuro lejano, pues hacer una tercera vuelta y que todo sea perfecto, o sea, exigiéndome una perfección de cumplir las 3 misiones en cada escenario de los 50. Y creo que a ese momento, en un par de años o 3 o 4, ya habrán sacado las otras expansiones que están creo que estuve leyendo por ahí que van a salir en GameFound o algo así, que finalmente pues espero que luego salgan a tienda y poder conseguirlas. Y bueno, ahí se irá prolongando este Close Bar. Es la forma como pienso yo disfrutarlo y sin quemarlo y siempre teniendo algo como motivación extra para encontrar algo nuevo dentro de cada campaña. Así que la rejugabilidad está bastante asegurada. Vamos ahora a comentar algunos tips que he ido encontrando en estas 14 partidas. Y uno de ellos es precisamente con esa cantidad de errores que uno va cometiendo, sobre todo en los primeros escenarios, que ya van bajando, obviamente, y fue anotarlos, escribirlos en una nota ahí en el celular, iba agregando cada vez que pasaba un escenario y que luego cuando hacía el recuento veía los errores que había cometido, cuando eran bastante graves, pues los repetía, cuando eran pequeñitos, pues me lo daba como por superado y ya sabiendo que luego en el tiempo voy a darle una segunda vuelta mejor y ya he aprendido más el juego, ya he sido mejor jugador de Crucible, pero iba anotándolos. ¿Para qué? Para que cuando, como lo dejé montado casi unas 2 semanas y media el juego, pues lo jugué a lo largo de todo ese tiempo, cada vez que me iba a enfrentar a una oleada, a un nuevo escenario, pues leía esos errores que había anotado para tenerlos más presente. Un par de ejemplos. En los primeros escenarios hacía que los capiteles contraatacaran, cosa que no se hace. ¿Sí? Los que contraatacan son las unidades, pero no los capiteles. Y así, pues, bueno, cometí ese error que fue bastante grave porque los capiteles míos pues, destruyeron muchas unidades enemigas. Lo anoté y ya lo tenía pendiente. Es más, ahorita, pues ya sin leerlo, recuerdo ese error y ya lo tengo incorporado. Espero que en el tiempo, cuando retome las reglas, también me acuerde de ellos. Sin embargo, pues para eso es anotarlos, para uno volverlos a leer, así haya pasado unos 2, 3 meses, esos errores que uno cometió. Y el segundo error que recuerdo, así bastante grave, fue que uno para ir construyendo los capiteles tiene que tener influencia en el territorio más cercano, o que esté, donde uno tiene el capital construido, va a tener influencia sobre los territorios que están pegados a ese territorio. Y así uno puede ir avanzando e ir construyendo capiteles hacia el lado contrario, por decirlo de alguna manera. Pero yo en un escenario sencillamente pues construí un capitel cuando derroté un monumento, estaba el pozo, allá construí el capitel y desde ahí pues pude avanzar y destruir otros capiteles enemigos y pasar el escenario. Claro, cuando terminé empecé a recapitular lo que había pasado, a mirar un poco las reglas y en ese recuento me di cuenta de la influencia. Entonces anoté ese error, volví a repetir el escenario para poderlo jugar mejor y sin cometer esos errores que ahí sí no son pequeños, sino que facilitan muchísimo el escenario. Otro tip ya a manera de juego es tener muy presente el posicionamiento tanto del héroe como de los secuaces y saber si van unidos, se van separados, si el héroe va a desplegarse en el fondo de toda esa torre de unidades o al inicio y saber, como les decía hace un momento también, dónde dejar el héroe cuando se va a acabar esa oleada, digamos, o ya está casi próxima a finalizarse, que es cuando se van a destruir todos los secuaces enemigos. Entonces, un par de turnitos antes de eso, ya ir visualizando dónde voy a dejar el héroe, sobre todo quién va a arrancar en la siguiente oleada para que no vaya a sufrir o de pronto pues lo derroten si uno necesita mantener el héroe, que normalmente pues es así. Y el siguiente tip sería pues no tratar de hacerlo todo la primera vez.
no tratar de ir a las 3 misiones en cada escenario, sino que en esos primeros contactos, sabiendo uno que pues la idea es rejugarlo, en mi caso, si no es el de ustedes, pues de pronto sí miran otra posibilidad hasta que cumplan las 3 misiones, pues superan el escenario. En mi caso no es así. Entonces, bueno, al inicio sí como que quería hacerlo todo y luego me di cuenta que no, que uno puede ir aplicando e ir incorporando todo el juego a medida de cumplir una misión o cumplir solo dos. Entonces tratar de no ir a todo, sobre todo cuando hay escenarios difíciles como ese primero de la campaña de los corpulosos. Tal vez en los siguientes que bajan un poco la dificultad, sí se podría uno contemplar. Pero tomarlo un poco más tranquilo, ir a uno, a dos misiones, dependiendo si uno lo ve fácil y cómo vaya uno aprendiendo de la facción que está manejando. ¿A qué juego se parece un poco este Closefire? Bueno, por la misma casa que lo fabrica, Chip Theory Games, pues al Too Many Bones, ¿no? Por la calidad de componentes, porque manejamos unas fichas de póker, por los tapetes de neopreno, pero ya como a nivel mecánica, pues digamos que el Too Many Bones allí es más importante los dados, es mucho más importante pues la construcción del personaje como tal. Y aquí, aunque se lanzan algunos dados en la fase de ataque de capiteles sobre todo, pues no son tan influyentes. Aquí en Cluspar es mucho más estratégico, me parece a mí, aunque cuando uno sube la dificultad en Too Many Bones, pues el tapete ya, el posicionamiento también táctico de cada Jarlock es importante, pero aquí me parece un poco más estratégico la planeación total desde cuando uno está comprando las unidades, qué comprar en el mercado, qué subir en la fortaleza, entonces me parece que tiene un poco más de complementos. Y se compara el Crusader más que todo con los estilos MOBA de los videojuegos. Pero aquí pues es por turnos, allá en videojuegos no es por turnos, acá sí, pero digamos que se asemejan en el caso de que son van por unos carriles, que siempre se va avanzando, que hay que vencer enemigos, que hay unas torres también que hay que destruir. Entonces se parece un poco, aunque aquí la diferencia pues es que es por turno, entonces es como más estratégico y más pensado cada movimiento. Sería un poco la comparación con algunos juegos. ¿A quién le puede gustar este juego? Bueno, a jugadores pacientes, a jugadores que disfruten reglas complejas, incorporarlas, estudiarlas, más dirigido como a ellos que de pronto puedan tener la mesa, dejar el juego montado para tomarse el tiempo de cada escenario. Y no va tanto pues a los jugadores que quieran buscar partidas rápidas tal vez y que tengan alguna barrera con complejidades como estas donde hay que tener muchas reglas presentes, ¿no? Como para diferenciar un poco para a quién le puede gustar este juego y a quién no. Y hablamos de El Solitario, donde a mí me ha parecido genial. ¿En qué consiste El Solitario? Como ya lo estamos hablando, pues de las campañas, llevando una facción, cumpliendo 4 escenarios, donde va a tener diferentes misiones cada uno de ellos, donde uno tiene que pues, manejar y aprender esa facción con su fortaleza, con sus unidades. Y me ha parecido pues bastante llevadero, bastante interesante, con esa barrera de complejidad de saber las reglas sobre todo de la IA, de los talentos y de manejar, pero una vez uno va incorporándolos y ayudándose con esas hojas que tienen el glosario, que tienen las diferentes descripciones de esos talentos y de esas unidades, pues ya se va volviendo un poco más mecánico. Entonces me parece que el solitario va a funcionar muy bien, tiene pues una gran cantidad de escenarios como ya les comenté, así que el solitario está chuleado, me parece interesante. El inserto, pues para mí cumple, está bien organizado, pues ya sabemos las calidades, ya lo han visto ustedes en la mesa, en el unboxing, por aquí dejaré la tarjetica del unboxing narrado por si quieren ir a verlo, pero me parece que el inserto funciona muy bien. Claro, como ya lo tenía en mesa y lo dejo ahí, pues montar cada escenario pues era prácticamente rápido. No sé, tendré que la próxima vez que lo saque a mesa, sacándolo de cero más o menos hasta cuando se monta, qué tiempo de despliegue tiene. Pero yo, pues que me lo tomo con despacio, casi que vuelvo a disfrutar el unboxing, mirar los materiales, me lo tomo un poco más relajado, pues bueno, el tiempo de setup no es que me afecte mucho. Entonces, pero el inserto me parece que está bien construido y que puedo de pronto hasta meter algunas facciones si quiero ahorrar espacio, sacar de esas cajas de facciones, incorporarlas pues a la caja base. Y ahora sí, pues vamos a decir un veredicto más o menos final de estas primeras impresiones en un escenario de la verdad.
El escenario de la verdad, este Closespire me ha gustado. Es lo que yo estaba esperando, un juego sesudo, difícil, donde toque pensar mucho, tipo ajedrez, y donde, bueno, hay una complejidad no solo de las reglas, que es bastante, sino de resolver cada oleada, cada escenario, y es un reto que le plantean a uno en este Closespire y me parece bastante emocionante, bastante divertido y un desafío que de inicio pues he podido resolver más o menos sin cometer muchos errores, pero que se plantea en un futuro pues disfrutarlo muchísimo. Y me dio algunas sensaciones parecidas a las que tuve con este Frostpunk cuando lo estaba guardando, y era esa sensación de tristeza de saber que iban a pasar varios meses antes de volverlo a sacar a mesa. Y cuando un juego pues me produce eso, quiere decir que ha dejado huella en mi vida lúdica, y entonces este Closespire es uno de esos. Lo iba guardando, iba sintiendo la tristeza de que va a pasar un tiempo, pero eso también lo lleva a que cuando pasen algunas semanas tenga la motivación de volverlo a sacar a mesa, de volver a disfrutar otra campaña, de conocer otra facción. El tema del precio, pues les quiero comentar que para mí eso es relativo, porque depende de qué tanto uno amortice pues un juego. Si uno lo disfruta durante muchas horas, si uno lo exprime, pues para mí es un juego que compensa mucho. Puede haber juegos más económicos guardados en ludotecas donde pasan un año, 2 años o un tiempo grande, donde a veces ni se estrena un juego, y ahí sí me parece pues un juego costoso porque pues no se disfruta y ha sido pues una inversión que ha estado ahí en la balda guardadito, sin que se mire, sin que se disfrute. Así que bueno, de entrada quiero decirles que este Closespire ha colmado mis expectativas y que espero jugarlo muchísimo y hacerle en un futuro un video de análisis ya completo, de pronto no tan largo como este, un poco más corto, pero contando cómo ha sido la experiencia y cómo he recordado algunas reglas, y cuando le lleve más campañas, que hacer de pronto un análisis más completo en ese sentido. Pero en este video ya les he dado bastante de mi opinión, con 14 partidas jugadas, con unas 35 horas que he podido disfrutar en la mesa. Mi frase final: hay juegos que no se conquistan, solamente se coquetea con ellos. Al final no importa de si un juego es bueno o es malo. Lo importante es qué tanto lo vamos a disfrutar en la mesa. Porque hay retos en la vida que hay que plantearse y tratar de conseguirlos. Se cierra el telón, pero recuerden, quedan muchas escenas por vivir.